Y vamos a otro tema, porque en solo una década la preocupación ciudadana por la corrupción en Chile se duplicó, pasando de 11% en el 2015 a un 23% en la actualidad. Así lo ha detectado una investigación del Centro de Estudios Públicos que señala que este fenómeno, que ha alcanzado al Congreso, al Gobierno y también a los tribunales, provoca un malestar profundo en la población, generando desconfianza en las instituciones. Queremos profundizar en este tema y para eso estamos aquí en el estudio con Mauricio Salgado, investigador del CEP. ¿Cómo te va, Mauricio? Bienvenido, gracias por estar acá. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero definamos teóricamente, ¿qué es la corrupción? ¿Cómo la entendemos? Porque quizás cada uno tiene una aproximación distinta. Bueno, en general la corrupción se entiende como la interacción de tres partes, digamos. Tienen que haber tres partes. Una especie de fiduciario que actúa en representación de un tercero, y hay un agente corruptor que busca obtener recursos que solo el fiduciario puede distribuir, digamos, cuando a él en verdad no le corresponde, a este actor, ¿verdad?, acceder a esos recursos. Entonces lo que intenta es, por medio de pagos, sobornos, intercambio de favores, por ejemplo, acceder a esos recursos que no le corresponden. ¿Y en qué minuto de alguna manera se deterioró este índice? Yo te presentaba, decíamos, del 2015 al 2025. Esto además es en base a varios estudios que ha hecho el CEP. Tú recopilaste los datos de corrupción de varios estudios para llegar a este estudio del 2025. Exacto. ¿Dónde torcimos la curva? ¿Qué le pasó a Chile? ¿Dónde se extravió? Bueno, nosotros analizamos 62 encuestas CEP desde el año 2000 a este año, al 25, es decir, un cuarto de siglo de datos. Y lo que vemos nosotros es que hasta el año 2015, la preocupación ciudadana por la corrupción rondaba en torno al 11% en promedio durante todo ese periodo. Por ejemplo, el caso Mob Gate, que fue emblemático del 2003, 2004. Bueno, el presidente Lagos, claro. Exactamente. La preocupación por la corrupción alcanzó el pic del periodo en 15%. Pero el 2015 se produce un quiebre en esta serie, ¿verdad? Y hay una fecha exacta, es la encuesta CEP de abril del 2015, que captura todo el revuelo, el escándalo político del caso Cabal, ¿no? Del caso del terreno, del hijo de la presidenta Bachelet y todo. Exactamente, ese es el caso Cabal para los que no lo recuerdan, ¿no? Ese caso, digamos, cambió las actitudes públicas frente a la corrupción, es decir, hay un cambio de régimen desde entonces, ¿no? Desde entonces, la preocupación por la corrupción se ha situado en el centro de la agenda porque se ha duplicado, en definitiva, el porcentaje de personas que les preocupa la corrupción, en definitiva, ¿no? El efecto fue de largo plazo. El promedio pasó de un 11% en los primeros 10 años, 15 años de este periodo, a un promedio de 23% en los últimos 10 años. Ya, pero la colusión del papel confort, el fraude de la Polar, Soquimich, Penta, financiamiento irregular de la política, también de alguna manera fueron marcando que esta curva siga ascendiendo y que no pudiera volver a una línea original que tenía en los años 2000. La curva nunca más volvió al nivel original. Ya. No, de hecho, el mínimo se alcanza al inicio del gobierno del actual presidente Boric, ¿no? Con un 15%. Que si lo recuerdas fue el máximo del periodo anterior, ¿no? Ese fue el mínimo del periodo actual. Efectivamente, ¿no? El indicador fluctúa, es muy sensible a los casos de corrupción, ¿no? Los que tú mencionabas, efectivamente, lo que vemos es que hay un alza, en otros periodos hay una relativa baja, pero en general lo que vemos es, dentro de esta fluctuación, una estabilidad en torno al doble de lo que observábamos hasta el 2015. Ya, y cuando uno dice corrupción, cuando nos alarmamos con estos casos que ahora estamos recordando, desarrollando, ¿todo el estrato social de Chile los ves de la misma manera? ¿O hay algún estrato social que sea más, de alguna manera, aceptable, que lo mire no con tanta desidia al tema? Eso es súper importante. Hay dos resultados bien interesantes. El primero es respecto al perfil de las personas que más le preocupa la corrupción. En general son personas de niveles socioeconómicos más altos, mayor escolaridad, mayores ingresos, mayor edad también. Pero desde el 2015, de nuevo a la fecha, lo que vemos es que esta preocupación ha ido permeando lentamente al resto de la población. Entonces los sectores populares están manifestando más preocupación de lo que manifestaban antes, sectores menos educados también, y sobre todo personas jóvenes. El grupo poblacional donde la preocupación por la corrupción sube con mayor fuerza es entre los 18 a 24 años de edad. Es decir, las personas
el grupo joven que de alguna manera fue socializado en todos estos casos de corrupción que tú mencionabas, ¿no? Desde Cabal, Pentas Soquimich, todos los casos de colusión. Entonces, de alguna manera, este grupo más joven, ¿verdad?, está mucho más atento a los casos de corrupción, es más sensible también en la actualidad. Y en lo macro, en el funcionamiento del Estado, y quiero tomar el título del estudio, ¿a quién le importa la corrupción hoy día? Entonces, lo que vemos es que paulatinamente le ha ido importando a más gente, ¿no? Y el segundo resultado interesante de esto es que efectivamente hay algunas variables político-institucionales que también hacen que ciertos grupos se preocupen más o menos de la corrupción. Por ejemplo, lo que observamos es que al inicio de los gobiernos, en general, lo que hay es una menor preocupación por la corrupción. De alguna manera, las personas tienen altas expectativas, ¿verdad?, de la administración que se está iniciando, y en la medida en que avanza la administración, hacia el último año en particular, la preocupación por la corrupción sube. Es decir, cuando las expectativas, de alguna manera, de un grupo importante de la población se han decepcionado, ¿no? Otro factor importante tiene que ver con lo que denominamos los indiferentes democráticos, ¿no? La encuesta CEP pregunta, hace harto tiempo también, si las personas les gusta el régimen político democrático siempre, ¿no? Es preferible siempre, si algunas veces consideran que un régimen autoritario es necesario, o si en verdad son indiferentes frente a la democracia o al autoritarismo, digamos. El grupo de indiferentes ha ido creciendo, ¿no?, a lo largo de los últimos años, es decir, a las personas que les da lo mismo la democracia o el autoritarismo. Y este grupo es precisamente al que menos le preocupa la corrupción, ¿no? De alguna manera este grupo siente que la corrupción al nivel político, digamos, es natural, digamos, ¿no? Entonces no es una preocupación, son todos los actores políticos, los que están en las instituciones políticas, de alguna manera son corruptos para este grupo, entonces no forma parte de su preocupación. Dado que este segmento ha ido creciendo en la población, debiera preocuparnos, digamos, ¿no? Porque evidentemente quiere decir que, además, los indiferentes en general son muy sensibles a los discursos populistas, ¿no? Puede ser el caldo de cultivo, digamos, precisamente para soluciones fáciles en términos de corrupción o de combate a la corrupción, que sabemos no lo son, ¿no? Son súper complejas. Mauricio, pero esto pasa también, y me remito al estudio que ustedes hicieron, porque el Estado de Chile está cada vez más burócrata. Tú, de alguna manera, sitúas en el comienzo del estudio, hablas de la permisología, de la que tanto hemos hablado y se está hablando tanto en la campaña, que Chile, para sacar un permiso para levantar esta tasa, hay que pedirle permiso a muchas personas y eso demora. Tú dices que hay un foco de corrupción que es bastante atractivo, que por ahí parte todo. Para saltarse pasos que pide la República de Chile para hacer algo, puede haber ahí un foco de corrupción. ¿Podría desarrollar un poquito más ese tema? Sí, claro. Lo que hemos visto en la última década también es un incremento de la burocratización del Estado, ¿no? Cuyo reflejo más importante es la permisología, sin duda, ¿no? Pero también es el crecimiento inorgánico, ¿verdad?, del Estado, la falta de coordinación entre las instituciones. El caso más reciente, por ejemplo, es la liberación del sicario venezolano, ¿no?, en donde Gendarmería no tuvo una buena coordinación con tribunales, digamos, ¿no? Estos son ejemplos, digamos, de un problema que tenemos a nivel institucional y que a las personas de alguna manera les genera frustración en cuanto a la solución de sus demandas, ¿no? Entonces, la corrupción florece en este tipo de contextos. Y nosotros lo que vemos precisamente es que este indicador ha ido subiendo y se ha mantenido más alto de lo que era antes, precisamente en un contexto de mayor burocratización, complejidad administrativa del Estado y también falta de profesionalismo, ¿no? Lo que hemos visto recientemente con el caso de las licencias médicas, que ha sido el abuso de las licencias médicas. Todo eso habla de una cierta falta de probidad y de falta de profesionalismo. Lo también, Mauricio, con el caso de la familia Correa, que está pidiendo que desalojen un terreno tomado hace 5 años y la Secretaría de la Vivienda dice yo no soy, es el DAYA el que tiene que preguntar, el DAYA dice el DAYA, se pasa la pelota. Ese es el foco para la corrupción, finalmente. Ese es el lugar, claro, ese genera las condiciones, digamos, en las cuales florece la corrupción, porque las personas dicen, bueno, el Estado no responde, lo natural es irme por el lado, porque necesito que mi demanda sea satisfecha, digamos, ¿no? Y eso genera también que las personas perciban que cuando el Estado responda, de alguna manera responde porque hubo corrupción, ¿no? Es decir, cuando a las personas les llega algún beneficio, es porque esa persona de alguna manera corrompió, ¿verdad?, a quien distribuye ese beneficio, ¿no? Esos son discursos que comienzan a aparecer
con fuerza en el último tiempo. Ya, Mauricio, ¿y por qué nos ha ido mal como país con este tema, de acuerdo a lo que dice el estudio y lo que muestran los índices? Porque uno ve también en el trabajo legislativo que se ha hecho en el Congreso que hay un montón de leyes que tratan de ponerle coto a esto. La ley de cuello y corbata, que sanciona los delitos económicos, y otras más que de alguna manera uno ve que están elevando la vara con sanciones más fuertes para los que se atrevan a corromper la ley. ¿Por qué no nos está resultando a la luz del estudio que ustedes hacen? Efectivamente, ¿no? Uno diría el sistema político de alguna manera reacciona frente a los escándalos, ¿no? El caso Mobgate, por ejemplo, generó un acuerdo transversal en su minuto entre gobierno y oposición. Pablo Longueira con Ricardo Lagos. Exactamente. Y que dio origen a una legislación que perdura hasta hoy, por ejemplo, institucionalidad. Por ejemplo, la alta dirección pública nace de este escándalo político, en definitiva, y del acuerdo político para solucionarlo. La Comisión Engel también luego del caso Cabal, ¿no? Y Penta SQM, que también hizo propuestas, digamos, y se aprobaron varias leyes para solucionar y abordar los problemas de corrupción, probidad y financiamiento de la política también. Pero siempre nos hemos quedado un poco a medias, ¿no? La alta dirección pública no ha logrado avanzar lo suficiente en la profesionalización del sector público. Hay un estatuto administrativo todavía que es súper complejo y, por ejemplo, no premia el mérito en el sector público. Tiene las balas de plata también, que igual se puede remover a alguien elegido por alta dirección pública. Hay ciertas maneras también, efectivamente, en que el Ejecutivo puede disponer igual de ciertos cargos para nombrarlos, para hacer nombramientos en base a la confianza antes que el mérito. Y también, por ejemplo, la Comisión Engel no logró avanzar. Las propuestas que hizo la Comisión Engel no han logrado concretarse en ciertos sectores, particularmente el sector municipal, ¿no? Es donde menos se ha avanzado. Hubo varias propuestas ahí en el sentido de, bueno, profesionalizar un poco la gestión, la gobernanza de los municipios, donde se ha avanzado bien poco y los últimos escándalos de corrupción también han tocado fuertemente a los gobiernos municipales. Así como tú lo cuentas y lo relatas, Mauricio, y está también retratado en el estudio, esto es una tremenda oportunidad para el crimen organizado, que ve esto como una grieta del Estado. Totalmente, ¿no? Totalmente. Los últimos casos de corrupción más emblemáticos, digamos, yo diría, tienen que ver con la penetración del narcotráfico en instituciones que nosotros pensábamos estaban al margen de esto, como es el Ejército o la Fuerza Aérea, ¿verdad? Es decir, personal uniformado que transporta droga, digamos, ¿no? Que es parte, digamos, de redes de narcotráfico. Yo diría que hemos llegado a un punto en el cual tenemos que abordar este tema seriamente. No somos México en todo caso, no somos Venezuela, que uno ve que está en los índices de corrupción mucho más atrás que Chile. Pero vamos subiendo, eso es lo peligroso. Eso es lo peligroso, ¿no? Lo que vemos es que la ciudadanía está sintiendo esto, ¿verdad? Es decir, le preocupa cada vez más la corrupción. Por ejemplo, la encuesta CEP del año 2024 hizo preguntas específicas sobre cómo percibimos la corrupción los chilenos. Y una de las preguntas era, bueno, ¿cuán extendida cree usted que está la corrupción en diversas instituciones del país? Lo preocupante fue que 2 de cada 3 encuestados, ¿no? Señalaba, por ejemplo, que la corrupción estaba muy extendida, ¿no? Era prácticamente casi todas las personas en el Congreso y en el gobierno, ¿no? Le sigue luego con un 50% el Tribunales de Justicia, ¿no? Es decir, los 3 poderes del Estado, ¿no? Tienen a nivel ciudadano una mala percepción en términos de corrupción, ¿no? Y si uno mira esto ahora a nivel internacional, ¿no? Está el índice de percepción de la corrupción que realiza Transparencia Internacional, donde participan 180 países en la última medición, y lo que vemos ahí es de nuevo, ¿no? A nivel, digamos, histórico, nosotros pasamos el 2014, antes de estos casos emblemáticos, del lugar 21, entre 180 países, al lugar 32. Es decir, hemos caído 11 puestos en una década, digamos, una caída lenta, pero sistemática, ¿no? No hemos recuperado los niveles que teníamos antes del 2014, incluso en indicadores internacionales. Ya. Todavía no estamos en la situación, evidentemente, de los países que señalabas, pero nuestros indicadores están empeorando, digamos, y la ciudadanía además lo percibe. Uruguay está arriba de nosotros de acuerdo a ese índice, no recuerdo si otro país, pero Uruguay sí está bastante más arriba. La pregunta es si los países que ingresan en esta derivada de corrupción
¿Se pueden retrotraer después al escenario original del año 2000, por ejemplo, o el que entró en esta línea va a seguir cayendo probablemente? Creemos en los diseños institucionales, ¿no? Yo creo que efectivamente se puede volver a los niveles que teníamos antes, eso no es imposible, ¿no? Lo que requerimos es actualizar nuestra institucionalidad a las demandas del siglo XXI, digamos, ¿no? Todavía hay espacios ahí de mejora para que la coordinación institucional sea más fuerte, para que la profesionalización, que eso ayuda a la probidad y también a proteger el empleo público frente a las presiones externas, ¿no? Frente a las presiones de actores externos. Y finalmente, obviamente, el sancionar fuertemente los casos de corrupción, ¿no? Yo diría, el caso Penta SQM, por ejemplo, fue emblemático también porque... Por las clases de ética. Exactamente, ¿no? Porque las sanciones fueron bajas en relación al escándalo producido y al efecto que tuvo ese caso, digamos, ¿no? Entonces, eso ha mejorado también, las penas de corrupción se han ido endureciendo, pero debiéramos sancionar con mayor fuerza, obviamente, estos casos. ¿Y en la clase política chilena ves una sola mirada a la hora de hablar de corrupción, de cómo enfrentarla, o hay también un componente ideológico, una aproximación distinta si uno está acá o acá en el espectro? Es muy interesante eso, porque nosotros lo que vemos es que la ciudadanía, no la clase política, sino que las personas encuestadas, efectivamente son... miran o les preocupa la corrupción también en función de quién está gobernando. Es decir, si la persona que está en el gobierno o la coalición que está en el gobierno es afín ideológicamente a mí, ¿no? Entonces, a las personas que, por ejemplo, apoyan al gobierno, les preocupa menos la corrupción. Y al revés, a quienes no aprueban al gobierno, les preocupa más. Esto es preocupante porque quiere decir que en un contexto de polarización política, ¿no? Yo veo a mi contrincante ya no solamente como un enemigo político, mi adversario pasa a ser enemigo político, sino que además lo legitimo moralmente, es decir, es más corrupto que los míos, ¿no? Y eso evidentemente en un contexto de creciente polarización política es un problema. Ahora, a nivel institucional, tiene poca fuerza este tema, ¿no? Dentro de las agendas de gobierno de las distintas administraciones, en la actualidad uno también lo ve, no es un tema central el combate a la corrupción, ¿no? El abordar seriamente la corrupción. Y yo creo que, tal como lo hemos visto, tenemos señales de alerta muy fuertes respecto de la penetración, por ejemplo, del narcotráfico en nuestras instituciones, del tráfico de influencias, del uso de información privilegiada, en fin, hay un montón de la malversación de recursos públicos. Los gastos reservados y todas esas cosas. Exacto, sí. ¿no? Hay varias señales de alerta que hacen que uno debiera esperar, ¿no? Que los actores políticos se tomen más en serio este tema. Ya, nosotros hemos hablado toda esta entrevista de la corrupción vinculada a lo público. ¿Hay corrupción también en el mundo privado? La hay, ¿no? Este actor que busca corromper a este fiduciario, ¿no? Que actúa en nombre de un tercero, pueden ser actores privados, sin duda, ¿no? Y eso ocurre. Siempre detrás del funcionario público que está siendo pagado, ¿verdad?, sobornado, hay un actor privado. Nosotros lo que vemos en la encuesta CEP, por ejemplo, es que, como lo mencionaba, ¿no? La mayor parte de las 2 de cada 3 chilenos considera que el Parlamento, en el gobierno, y un poco más abajo en los tribunales de justicia, la corrupción está muy extendida. Pero cuando uno pregunta por las empresas privadas, un 44% afirma que está muy extendida ahí, ¿no? Bastante por debajo del 63% del Congreso, pero igual es un número alto, digamos, ¿no? Es prácticamente la mitad. Mauricio, bueno, esperamos que esto sea una campanada de alerta, que sirva para un punto de inflexión para tomar algún tipo de determinación y ojalá volver al estado de hace algunos años. Exacto. Gracias, Mauricio Salgado, por estar acá esta mañana. No, muchas gracias por la invitación. 9 de la mañana con 43 minutos, vamos a otro tema.